Querido y bondadoso Padre, gracias Señor por encontrarnos juntos en esta mañana para alabarte, para adorarte, para meditar en tu palabra. Sea tu Santo Espíritu con cada uno de los que aquí hemos acudido, Señor. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová,
Bueno, pues según la chuletilla me toca ya hablar a mí. Siempre hay tensión cuando uno sale aquí. Me he dado cuenta que me sentaba en la primera parte de la silla, que es una comunicación no verbal de lo nervioso que estás, y cuando ya te pones más atrás estás más tranquilo. Así que sí, siempre subir para hablar en nombre del Señor, hola, da un poco de yuyu, y más en una iglesia a la que visitas por primera vez, que con tanto cariño me habéis invitado. Así que lo primero es agradecer la invitación, muchas gracias. Sí. Por si no lo conocéis, algunos como ponemos por fin, es Antonio, que es de Lorca, de la iglesia de Lorca. Y siempre comparte todas las partes de Eucaristía y en la recepción de los sábados de la iglesia. Pues aquí me tenéis, hoy en persona. Hay caras que conozco, aunque estén debajo de la mascarilla, otras que no he reconocido, como la de Mercedes, con las gafas y todo, no he podido reconocerla, pero hay otras que no conozco, así que nada, encantado. Manolo, ya sé tu nombre, y los de otros hermanos, a Dani, a su esposa, a su niña, le he visto a Evelyn, a Carlos, reconozco, y eso, ¿no? Pues nada, pues voy a empezar a meditar en este tema de hoy. Es largo para que así no me volváis a invitar más, y vamos a intentar sacar esa enseñanza. Es un tema que su título es Restaurados, y a mí me preocupa mucho eso, que a veces no sabemos hacer bien, a veces como personas normales, seculares, a veces como miembros de iglesia, y a veces también otra parte que tiene como responsabilidad los administradores de la iglesia, y es que no se llega a restaurar del todo a la persona que comete un fallo, un error, un pecado, como lo queramos llamar, ¿no? Bien, pues os suena esta imagen, ¿verdad? Es la imagen del Ecce Homo de Borja, ¿de acuerdo? Quizá la restauración más famosa del mundo. La imagen deteriorada, muy deteriorada, hasta que una mujer devota del pueblo, que hacía sus cursos de pintura y que pintaba, pues dijo, la voy a restaurar. Vaya lío que se montó con la pobre mujer, con Cecilia Jiménez, ¿de acuerdo? Que es esta señora, ¿no? Porque le cayó encima todo el peso de los medios, lo pasó mal, se encerró en casa, perseguida, pero de la noche a la mañana todo cambió. Comenzó a recibir muestras de apoyo. Tengo amigos que ponían la foto del Ecce Homo suyo en el Facebook como un modo de apoyar al sufrimiento que le había caído a esta mujer encima por intentar arreglar aquel fresco de la iglesia de Borja, ¿no? Y empezó a recibir muestras de apoyo, se creó un musical, se rodó un corto, la cadena Sky Art realizó un documental que puso a Borja en el panorama internacional, en el centro de todas las miradas, y esta mujer pasó de estar deprimida a ser famosa. Pasó de ser la vergüenza y el hazmerreír de España a contar con un museo dedicado a su nombre y un centro cultural ubicado en la misma plaza donde se encuentra la iglesia con el fresco restaurado. Así como Cecilia Jiménez fue convertida en figura pública y en un icono pop. Borja pasó de ser un punto desconocido en el mapa a ser, pues eso, un foco de atracción de miles de turistas que la visitan por ver este fresco, ¿no? Fue incluso contratada por una agencia de publicidad madrileña como directora creativa de la apertura de una oficina en esa localidad. Todo eso lo podéis ver en vídeo en YouTube, ¿no? Pero lo curioso del caso es que la obra original, tan defendida, este es el museo, esta es la iglesia el museo donde tiene estas imágenes, fue perdiendo importancia frente a la restauración. Y es la primera vez en la historia que una restauración se vuelve más famosa que la propia obra, ¿no? Y de hecho los cuidados actuales del fresco restaurado así lo sugieren. Así que es interesante esta experiencia de doña Cecilia Jiménez. Y yo digo que puede ser que haya hoy aquí esta mañana alguien que se siente descascarado, deteriorado, como esa pintura estaba. Ya sabéis a qué me refiero. Puede ser que las cosas en tu vida no estén funcionando como tú esperabas que funcionasen. Pues Dios con esa pintura descascarada tuya quiere hacer algo, no como hizo Cecilia, que no nos vamos a centrar en la restauración que hizo Cecilia del cuadro, sino en la restauración que hizo Dios de Cecilia, que tras la ridiculización
y ella se tuvo que encerrar por lo cruel que había sido la sociedad con ella, a pesar de sus buenas intenciones, pero al final de la historia Cecilia acaba restaurada y rehabilitada y con honores. Así, primero por la solidaridad en favor de ella de muchas personas y luego por las autoridades que han aprovechado la ocasión en beneficio del pueblo y su rico patrimonio histórico. Y ahora su obra es más famosa que la anterior, que ella quiso mejorar porque estaba deteriorada. Pues fijaos si ahora sí tiene atención Cecilia, todo el mundo quiere, fijaos cómo la miran con agrado las autoridades, de criticada a dignificada y famosa. Por eso el título de esta meditación es Restaurados, porque Dios quiere también restaurar tu vida. Dios quiere restaurar el cuadro de tu vida, pero no quiere hacerlo de la misma manera que antes de que se resquebraje, sino que quiere llevarlo a un escalón mayor. Fijaos, hay 3 tipos de restauración, las he citado antes como en la presentación: la humana, la eclesial y la divina. Supongamos que una persona comete un error, cae en pecado, busca a Dios, se produce arrepentimiento y perdón. A eso le sigue una etapa de crecimiento y con ella viene la restauración. Generalmente es este tipo de restauración que hacemos los seres humanos. Cuando caemos, aunque nos arrepintamos, la gente nos mira como cuando cometimos el fallo. Ah, por ahí viene, ese es el que metió la mano a la bolsa. Ya pidió perdón públicamente, pero nosotros no olvidamos eso. Sea cual sea el fallo, ponedlo vosotros en vuestra mente, ¿no? Siempre miramos a esa persona como la que hizo tal o cual cosa. No le quitamos el San Benito, se lo colgamos, le hemos puesto la etiqueta. Este o esta fue la que, el que. Así somos los humanos. Nunca llevamos a esa persona al mismo nivel que estaba. Cuidado, que hay cosas que sí, que a lo mejor merecen que no nos fiemos. No podemos poner a la zorra a cuidar a las gallinas, por ejemplo. Si vemos que se las come, pues ya no dejaremos que esa persona tenga esa tentación. Bueno, y luego viene la restauración eclesiástica. Aquí vemos esta ilustración, donde vemos que la línea de restauración humana está por debajo del nivel de antes, ¿no? La restauración eclesiástica es el tipo de restauración de aquellas personas que aún no se encontraron con el Dios de la Biblia, sino que se encontraron con un Dios que creen que solo les exige que se porten bien. Y entonces aquellos que portándose bien y están haciendo bien las cosas, cuando ven que otro cae, pues entonces miran al que se ha equivocado y dicen: yo soy seguidor de Cristo, tengo que perdonarlo. Vamos a restaurarlo, pero por favor, nunca nos olvidemos de lo que realmente ha hecho. Y eso pasa en las iglesias. No se olvida su caída, su fallo. Las iglesias moralistas hacen eso. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se han equivocado, que pasan 20 años después de su equivocación y siguen considerados como cristianos de segunda clase? Este tipo de iglesias a las que se puede llamar moralistas son iglesias que todavía no se han encontrado con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios restaura y nos pide que como iglesia restauremos a alguien, no nos pide que lo pongamos a un nivel más bajo, sino que nos pide que lo pongamos al mismo nivel que estaba antes. Así también tendrían que restaurar las iglesias que realmente conocen la gracia de Dios de la que hablábamos esta mañana. Así tendrían que restaurar las iglesias que conocen el Evangelio. Y ahora hablemos de la restauración divina, que claramente veis que la línea discontinua está por encima de lo anterior al pecado, a haber caído en pecado, al momento de arrepentimiento y al crecimiento. Dios, cuando Él restaura, lo hace mucho mejor de lo que lo hace una iglesia que cree en la gracia. Porque cuando Dios restaura, lo hace de esta manera, que es dejándote por encima del nivel que tenías antes de haber caído en pecado. Dios da perdón y comienza a trabajar en el crecimiento de esa persona y lo restaura, y no solamente lo restaura, sino que lo exalta. Esa es la palabra que vamos a oír a menudo en esta mañana. Lo exalta a un nivel más alto, y esta es la manera en cómo Dios restaura. Y esta es la manera que Dios quiere que entendamos, lo que Dios quiere hacer con nosotros y que nosotros hagamos con los demás.
Una persona, cuando restaura al que se arrepiente y pide perdón, parece no olvidar ese error. En cambio, restaura y exalta más Dios de lo que cualquier otra persona puede hacer. Hoy quiero decirte especialmente a una persona que está especialmente dolida por los errores que ha cometido en el pasado. Puedes haber sido maltratado. Uno comete un error y puede ser malentendido, malinterpretado, acusado. Pero yo quiero hablar no solamente del Dios que restaura, sino del Dios que exalta. Si tú tienes paciencia y aprendes a esperar en Él, Dios, además de restaurarte en el punto en el que estabas antes de tu pecado, te exalta por encima de ese nivel. Y esa es una de las unas piedras de tropiezo de la Biblia, porque los cristianos nos refugiamos en credos, en creencias, con tal de no seguir al Dios de la Biblia, porque sabemos que el Dios de la Biblia nos descoloca totalmente. Y lo vamos a ver con estos ejemplos. Salomón es una piedra de tropiezo para muchos de los que vienen a la iglesia. Era el heredero de David. Sabemos quién era su padre, pero ¿quién era su madre? Betsabé, la esposa de Urías. Era una persona que le había sido infiel a su marido. A tal punto había sido infiel a su marido que puede que también participase en el complot para matarlo, junto con David. O al menos se callase. No sabemos nada de que ella dijera nada en contra, ¿no? Imaginad, Urías asesinado. ¿No podría Dios haber escogido como heredero a otro hijo de David? Tenía muchos hijos. ¿Por qué tuvo que ser Salomón? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere dejar ese cuadro claro en la Biblia, que tú y yo sepamos que cuando Dios restaura, no solo restaura, sino que exalta. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo actúas tú con aquellos que se equivocan? Si tú eres una persona que no le da una oportunidad a las personas que se equivocan, quiero decirte que la mayor víctima, en este caso, eres tú, a pesar de las personas que te rodean y cometen esas equivocaciones. Porque tú las cometes, yo las cometo. Siempre estás chillando, yo no grito nunca, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, si no perdonamos y restauramos a la persona que comete un error a nuestro lado, pues no estamos extendiendo esa gracia que hemos recibido por parte de Dios, ¿no? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará las vuestras. Esas palabras de Jesús son duras y nos apelan a nosotros, ¿no? A veces pensamos que Dios nos ama por la manera en la que me porto, y entonces cuando alguien falla, como tú crees que no fallas, entonces a esa persona cuando te toca restaurarla, como tú eres fuerte y no has caído en eso que él ha caído, pues entonces la dejas en un nivel inferior, la consideras débil y no te consideras tú a ti, como dice Pablo, que tú también puedes ser tentado. La perdonas, sí, porque eres cristiana, y la restauras, pero no la restauras al mismo nivel. Le estás recordando con tu mirada, con tus hechos, pues que no llegas a olvidar aquello que él cometió o que ella cometió, ¿no? Simplemente va a poder recibir los beneficios de tu gracia, que en realidad tu gracia no es gracia porque no has recibido la gracia de Dios, porque no has comprendido la gracia de Dios, porque cuando Dios restaura, exalta. Salomón está bien, hijo de Betsabé, hijo de una adúltera, rey de Israel, y este muchacho se ve que aprendió del error de sus padres, y cuando estaba por reinar, Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría. Bueno, pues Dios le dio además riqueza, honor, gloria, le dio todo lo demás, ¿no? Pero se le olvidó y pues pasó por una vida licenciosa, es la segunda etapa de Salomón, y luego una tercera etapa en la que Salomón vuelve de nuevo al lado de Dios. Entonces, la primera parte de Salomón nos gusta, la segunda nos gusta menos, pero la tercera a veces también nos gusta menos todavía, o sea, ¿no? Como alguna persona dice, qué bien Salomón, ¿no? Toda la vida haciendo lo que quiere y al final vuelve a Dios, ¿no? Y Dios lo perdona. Entonces, ¿tú qué estás diciendo con eso?
que querrías también tener 1000 esposas o 1000 esposos, tener una vida y luego al final de la vida arrepentirte y volver a Dios y después de haber gozado de los deleites de la vida. Fíjate que cuando el moralista ve que alguien cae, como no ha recibido la gracia de Dios, no puede dar gracia, no puede dar a esa persona ese perdón y esa restauración que necesita. Y entonces esa persona vive continuamente en tensión, vive en ansiedad. Salomón se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. Cuando Salomón era fiel y era sabio, escribe el libro de Proverbios, después cae y Dios le da la oportunidad de escribir, cuando lo restaura, un nuevo libro que es muy profundo y os aseguro que fue uno de los, cuando yo leí la Biblia, el que más se me quedó, Eclesiastés. Y el que con más decepción leí, que ahora comprendo mucho más, el de Apocalipsis. Pero Eclesiastés me dejó tocado, no sé, por esa sencillez, por esa manera que está escrita, por lo que sea, por que se trasluce ahí un cambio en la vida, en el pensamiento de Salomón. Otro caso, Manasés, un rey de Israel, un rey del pueblo de Dios. Y es otro caso que no nos gustaría, que es una piedra de tropiezo en la Biblia. Reinó 55 años, no era un rey egipcio, no era un rey filisteo, era rey del pueblo de Dios. Él sabía que Dios lo quería. Sin embargo, a pesar de saber lo que Dios quería, se hizo hechicero y arrastró a todo el pueblo al espiritismo. ¿De acuerdo? Hizo una imagen de Asera que la puso en el templo, hizo una imagen también al dios Moloch, que era un dios, si lo miráis por internet, que era un dios de hierro, que tiene los brazos así, se llenaba de carbones, se encendía y cuando estaba al rojo vivo se ponía a los bebés y así los bebés morían abrasados. Él mató a su primogénito de esa manera, ¿no? Algo que es una abominación y arrastró a personas del pueblo de Israel a hacer lo mismo, ¿no? Es más, ¿quién era el profeta que ministraba cuando vivía el rey Manasés? Era el profeta Isaías. Y claro, Isaías fue a amonestar de parte de Dios a Manasés. ¿Y qué hizo Manasés? Se enojó y dijo que ahuecaran un tronco, que lo metieran dentro y que lo aserraran. También dice la Escritura que llenó Jerusalén de sangre, Manasés. Sin embargo, quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Cuando alguien peca, Dios no castiga. El que te castiga es el pecado. El pecado ya trae su castigo en sí, Dios lo sabe, y el pecado trae consecuencias. Y Manasés fue llevado a Babilonia, le colocaron un gancho en la nariz y allí estuvo preso. Y cuando allí estuvo preso, entonces se acordó de Dios. Entonces todo lo que él sabía, pues le vino a la mente y se arrepintió. Y Dios comenzó su trabajo de restauración. Y lo hace volver a Jerusalén y lo vuelve a colocar en el trono. Eso choca a cualquiera. ¿Tú hubieras hecho eso con Manasés? ¿Tú hubieras hecho eso con un anciano de iglesia? Dios, cuando perdona, no solo perdona, restaura, sino que exalta. Y estas historias parecen piedras de tropiezo porque están en las Escrituras y nos hablan de quién es Dios. A nosotros nos gustaría que Dios se parezca a nosotros, que se parezca a nuestra imagen. Y entonces todos los pasajes en los que parece que Dios se parece más a nosotros, esos son los que nos gusta leerlos. Pero aquellos en los que Dios desafía a nuestra persona y nos hace ver que somos muy diferentes a Él, esos no nos gusta leerlos. Y por eso muchas veces nos refugiamos en leer doctrina bíblica antes que en conocer al Dios de la Biblia. Es más fácil definir doctrinas y lo que es correcto o incorrecto, es más fácil hacer un credo que hablar del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que nos reprende a todos, porque ante el Dios de la Biblia todos nos quedamos faltos. Otro ejemplo, la samaritana. Jesús elige como una de sus discípulas a una samaritana, que ¿cuántos matrimonios se había roto? 5. Y en ese momento estaba rompiendo el 6º.
Y es que no podía haber elegido Jesús a otra. Y nosotros estaríamos así más tranquilos, ¿no? Pero no, va Jesús, elige a esta mujer y además elige a esta persona que es a la única que le hace la revelación de que Él es el Mesías, que a nadie le hizo esa revelación, ¿no? Y yo cuando pienso en la samaritana no solo pienso en ella, sino que pienso en la esposa del amante de la samaritana. Pienso en la víctima a la cual la samaritana rompió el matrimonio, que puede haber estado viendo desde la ventana lo que Jesús estaba haciendo con la samaritana, dándole esa revelación. Si tú hubieras sido la víctima de la samaritana, ¿hubieras asistido a la iglesia que estaba creando Jesús? Y la verías ahí a la samaritana, perdonada, restaurada. Ahora, también quiero que entiendas que Jesús salvó a la samaritana que era adúltera y la salvó para que dejara de adulterar, no para que siga en adulterio. Y eso está muy claro, en el relato también. Porque hay muchas personas que pueden decir, la samaritana adulteró, adulteremos también nosotros, ¿no? Porque Dios nos ama, pero no, Dios te va a seguir amando siempre. Lo más probable es que cuando tú te empieces a embarrar en el pecado, tu amor por Dios empieza a disminuir, pero Dios siempre te ama. Te busca incluso, y si tú te rindes, lo que hace Él es perdonarte, te perdona y te restaura. Y por eso nadie debe sentirse perdido, nadie. Nadie debe sentirse en desventaja, porque no todos partimos a veces desde el mismo sitio. Y las iglesias deben ser un lugar de acogida, donde se reciba a todos y a todas, sea cual sea su trasfondo. Y aquí ya creceremos. Dios se va a encargar de darnos la oportunidad de hacer ese trabajo. Por último, María Magdalena. ¿Hay alguien que no aceptó la restauración que hizo Jesús con María Magdalena? Y sabéis, me emociono. Nosotros, a veces, no aceptamos de buen grado la restauración que hace Jesús en otras personas. Fijaos, María Magdalena sabe que va a morir Jesús. Porque sabe lo malos que son aquellas personas que quieren matarlo. Y como un último gesto, ella va donde está Jesús, y tropieza y se cae el frasco y se rompe el perfume y solo acierta a ungir a Jesús y a llorar a sus pies. Pero Simón no ve amor ahí. Si este hombre fuera profeta, sabía que esta mujer es una pecadora, siendo que Simón la había inducido al pecado. Pero claro, es que ella me tentó, o ella se viste como se viste, o es que lo que sé lo que pensaría. El caso es que no está aceptando la restauración que está haciendo Jesús. Y las palabras de Jesús son duras al reprender a Simón y a contarle la historia que le cuenta. ¿De acuerdo? Así que así razonaba Simón. En cambio, María Magdalena en algún momento decidió quebrarse y rendirse a Jesús, aceptó esa revelación que Jesús le daba de Dios, aceptó el perdón. Y Jesús no solamente la restauró, sino que la exaltó. Porque Jesús cuando restaura un cuadro no lo deja al nivel original, sino que lo hace mucho mejor de lo que lo era antes, ¿no? Esa es la restauración divina. ¿Creéis que hasta aquí ha despertado esperanza en el pecador este mensaje? Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores y los vemos cometer a nuestro alrededor. Nos cuesta perdonar los de otros, pero es que a veces también nos cuesta admitir los nuestros. Pero claro, tiene que haber algunas condiciones
No vamos a ser ingenuos, sabemos que tiene que haber unas condiciones. Voy a citar 3 textos, uno de Isaías, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí y estaremos a cuenta, dice en Isaías Dios. Hay que ir a Jesús, hay que ir a Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Hay que ir a Jesús. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, hemos de ir con humildad a Jesús si queremos que Él haga en nosotros esa obra de restauración. Porque si nos creemos tan perfectos, ¿qué va a hacer Dios en nosotros? ¿No? Así que el primero de los obstáculos es la autojustificación. Cuando alguien te señala un error, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que te sale enseguida que alguien te señala un error? Defensa. Te pones a la defensiva, ¿no? Y buscamos culpables. No, es que fue lo que le pasó a Eva y a Adán. La mujer que me diste, la serpiente que tú has creado, ¿vale? Siempre buscamos culpables alrededor por el error que hemos cometido nosotros. Es que me pone de los nervios, es que esto, es que lo otro, lo que sea, ¿vale? Todo eso trae ansiedad, todo eso trae tensión, no te lleva a la paz, no te autojustifiques. Reconoce, hazte responsable. David lo hizo, aunque tuvo Natán que contarle una historia, un cuento. Lo dice al final. Es que es terrible, ¿cómo le iba a decir Dios a David el pecado monstruoso que había cometido? Hasta que al final él dice, pequé contra el Señor. Y le dice inmediatamente el profeta, tu pecado ha sido perdonado. Oye, es que reconocerlo y ser perdonado tiene que ir junto, pero con humildad, en la forma de que tú puedas restaurar tu alma que está deshecha por el error que has cometido. Así que si por dentro nos sentimos muy miserables y empezamos a echar la culpa a todos los que nos rodean. No puede haber solución cuando no asumimos responsabilidad. Siempre nosotros tenemos algo de responsabilidad en lo que nos sucede, de algo, siempre. Y por eso no tiene sentido el hecho de no asumir responsabilidad. No nos permite recibir el arrepentimiento de Dios, no nos permite disfrutar el perdón de Dios, porque eso nos llena de ansiedad, porque continuamente estamos pensando que no podemos ser aceptados porque nos equivocamos y continuamente tenemos que echar la culpa a los demás. Así no podemos vivir. De algún modo sabemos, por el Espíritu Santo, que no hicimos bien, pero no queremos oír que nos lo digan. No nos gusta. Esto está muy relacionado con el otro obstáculo, es no aceptar el perdón de Jesús. Tenemos grandes problemas para el crecimiento cuando no aceptamos el perdón de Jesús. Es así también. Nos cuesta comprender que no tenemos necesidad de autocastigarnos por nuestra culpa. Aquí en la iglesia no hay penitencias. No tenemos que andar descalzos ni de rodillas hasta el altar, como muchas personas devotas lo hacen en otras denominaciones. Nos han enseñado en nuestra cultura, tú pides perdón, pero se nos exige que nos redimamos. Tendrás que llevar años de buen comportamiento para que te crea. Obras, tienes que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no sabemos ver si realmente hay un reconocimiento o un arrepentimiento sincero de la persona que nos pide el perdón, ¿no? Jesús es nuestra expiación antes de que nosotros hubiéramos nacido. Es el regalo de Dios, eso es la gracia. Acéptalo. ¿Cómo te sientes cuando te regalan algo? Contento, y además se produce un vínculo, ya no olvidas la persona que te hizo un regalo, te quedas como conectada. Oye, qué atención ha atendido. Pues esto es lo que ha hecho Dios al darnos a Jesús. Nos ha dado ese regalo inconmensurable, ¿no? Cuando Jesús te perdona, genera entusiasmo entre tú y Él. Dios quiere no solo que las cosas queden bien, quiere generar entusiasmo en la relación. ¿No? Quiere que andes arrastrándote, recordando el error que has cometido, el daño que has hecho. ¿No? Hay daños y daños,
Si yo me daño, pero cuando yo daño a alguien, la culpa es tremenda. Quitarte el sentimiento de culpa de algo que ha ocasionado un daño grave a sabiendas, cuidado. Bueno, aún así, Dios también inmediatamente nos perdona. Dios quiere que seamos felices y en el cielo seremos felices. Jamás Jesús dice, no me puedes pagar lo que hago por ti, que eso muchas veces lo decimos nosotros, ¿verdad? Por eso le seguían, porque Jesús miraba a los ojos y las personas sabían que eran aceptadas, y eran perdonadas, ¿no? Sabiendo lo que ha costado ese regalo de la gracia, que es la vida y la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú eres perdonado, tú no eres perdonado por algo que tú hiciste. Tú no eres perdonado por tu arrepentimiento. Tú no eres perdonado porque buscaste a Dios. Tú eres perdonado exclusivamente por lo que Jesús hizo. Y nada más. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a Dios y van a prometerle cosas y dicen, Señor, desde ahora yo te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer más, que yo. No tengas problema, Dios te perdona a ti, no por lo que tú hagas, porque hemos dicho que no hay penitencia que valga en el Evangelio. Dios tan solo te dice, vete y no peques más. Y ya. Él te perdona por lo que Jesús hizo y tú debes creer eso. Somos aceptos en el amado. ¿De acuerdo? Yo no tengo nada que ofrecer a Dios y eso me da tranquilidad, que Dios no me va a decir, pero hombre o mujer, ¿de nuevo me vienes con estas? No, ¿vale? Dios, inmediatamente que tú confiesas, Él perdona. ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice el lenguaje que la respuesta llegó inmediatamente. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Vale? Nosotros pensamos que continuamente tenemos que estar probándole a Dios, que tenemos que prometerle cosas y decirle que voy a hacer esto, que voy a hacer... Y estamos queriendo recibir el perdón a través de lo que hacemos. Y la Biblia dice claramente que no recibimos el perdón de Dios a través de lo que hacemos, sino que lo que recibimos el perdón a través de lo que Él hizo. Así que cuando yo sé entonces que Dios me perdona, no tengo que estar dando a Dios ninguna explicación ni nada. Simplemente me relajo y descanso, lo que hablábamos esta mañana, porque ahora soy acepto en Jesús y estoy listo para el crecimiento. Porque Dios no me va a estar señalando porque me equivoqué. No me va a estar señalando qué fue lo que hiciste. No me va a dejar como un cristiano de segunda clase porque me equivoqué, como solemos hacer nosotros. Él me acepta totalmente en Jesús como si fuera su Hijo Jesús. El gran problema de tu falta de crecimiento es porque tú no aceptas esa verdad. Ni yo tampoco. Queremos comprar el perdón de Dios y eso no nos permite el crecimiento. Dios no nos puede restaurar y exaltar como Él quiere si no aceptamos el perdón que nos ofrece. Y el otro obstáculo es no entender lo que es el arrepentimiento. Dice el lenguaje que el arrepentimiento, página 26 del Camino a Cristo, no puede ser un obstáculo entre Cristo y el pecador. ¿No? Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Pues no. El arrepentimiento no puede ser un obstáculo. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, que yo os daré descanso. Cristo acoge al pecador, lo perdona, le asegura que tiene un lugar a su lado y esta acogida trae como don el arrepentimiento que nace de manera natural en el corazón.
¿De acuerdo? Perdóname, Señor, porque lo hice mal. Y ya. Ya está. Pero a veces esa oración tan corta no sale de nuestros labios o de nuestro pensamiento cuando la dirigimos al Señor. ¿Recordáis al hijo pródigo? Señor, no soy digno. ¿Cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? ¿En qué pensaba el hijo? En lo bien que estaban los jornaleros y en el hambre que estaba pasando. Y cuando vuelve, mira que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ha perdido la condición. Él, en su mente, no es merecedor. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza, se lo come a besos, da órdenes para que sea lavado, vestido, le pone el anillo, para que nadie lo ataque, porque en aquella cultura podían quitar la vida. Lo hemos oído seguro en alguna meditación, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Hay una historia muy simpática, y es que había una señora muy fervorosa que oraba siempre: Señor, saca la tela de araña de mi corazón. Y llegaba el momento del culto familiar: Señor, saca la tela de araña de mi corazón. Y iba a la iglesia y cuando oraba: Señor, saca la tela de araña de mi corazón. Y ya un hijo suyo pasa por delante de la habitación cuando ella estaba orando: Señor, saca la tela de araña de... Y mamá, dile a Dios que te mate la araña ya. Y eso es a veces que es el pecado, es como una garrapata que tenemos ahí enganchada en el corazón, es nuestra condición. Y esa es la obra de restauración que hace el cirujano supremo del universo y en la que tenemos que creer. ¿Cuánto ha deformado en nosotros el pecado la imagen de Dios? Y esa es una obra, como dice el apóstol Pablo, que irá siendo hecha de día en día. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hemos de creer que Dios trabaja en nosotros, que va haciendo esa obra de recuperación de aquella imagen deshecha debido al pecado, ¿no? Por eso, el nuevo nacimiento no es una anulación del yo, sino una transformación. Cambian, como dice en White, cambian tus gustos, cambia tu forma de pensar, de ver las cosas. Es una transformación que sucede en tu vida. El Espíritu Santo hace una verdadera obra de cirujano neuronal. Qué difícil es, para los que son médicos sabrán, la cirugía neuronal. Siempre va uno buscando el mejor neurocirujano para hacer esas cosas dificilísimas del cerebro. Llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Eso dice Pablo, que puede ser ciencia ficción para nosotros, pero sí. Es así porque tú cedes tu pensamiento a Cristo, pero Él no usurpa tu yo. Tú no pierdes tu individualidad, tú no dejas de ser tú mismo. Quedas transformado porque entregas tu vida a Él. Bien, y el último obstáculo, hay una cosa más. ¿Tú crees que así, sí, a veces se está bien en la iglesia, podemos querer ir a la iglesia, porque aquí se está bien con los hermanos, con los cursos que se hacen aquí de cocina, de educación para los hijos, y porque damos la ofrenda, y porque damos el diezmo, y porque pensamos que así Dios me va a bendecir, y yo ayuno, y yo clamo a Dios, y estamos un poco como el fariseo. Pensamos que todo eso nos va a hacer presentarnos mejor delante de Dios. Pero ¿tú crees que así te vas a arrepentir cuando te equivoques? Cuando estés haciendo todas estas cosas, si tienes esa forma de ver la vida cristiana, ¿crees que cuando te equivoques te vas a arrepentir rápidamente y no te vas a autojustificar? Con una actitud así, seguramente lo primero que harás será eso, autojustificar tu error, y por tanto no admites el error y no hay que pedir perdón, y para concluir, pues no necesitas arrepentimiento. Nos da tanto miedo esto que reconocer que nos equivocamos es un gran drama y empezamos a echarle a los demás la culpa. Por eso insisto tanto, Por eso cuando sucede, Dios no nos puede restaurar y exaltar. Aparentemente mejoramos, pero no somos transformados, que es lo que Dios quiere. Y el último de los obstáculos es no aceptar las consecuencias y querer controlar los resultados. La restauración de Dios y la exaltación no vienen de forma automática, ¿no?
Tú tienes que pasar por un proceso para ser exaltado y ese proceso es un proceso de aprendizaje donde tú te empiezas a dar cuenta de que tú no eres sabio, de que no eres infalible, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por eso hay gente que le gusta restaurar rápido a la gente. No, eso es un error muy grave. Los que son médicos lo saben, si una persona se fractura la pierna, tiene que guardar reposo 2 meses. ¿Puede empezar a andar a partir de la semana? Sí, pero se quedará cojo toda la vida, seguramente, por haber hecho lo que no debía, ¿no? Has roto, las personas que pueden ser más jóvenes, una relación con una persona a la que amabas, pues no comiences otra al día siguiente. Tienes una herida, deja un tiempo y que se restaure esa herida y después pues iniciarás o podrás iniciar otra relación. Se necesita tiempo para poder entender lo que pasó. Pero resulta que los jóvenes y los adultos nos equivocamos acelerando el proceso de las cosas. No, necesitamos periodos de descanso para poder crecer, para poder sanar. Esto es importantísimo, periodos de descanso. Si has cometido un error, no sigas acelerado. Como se dice aquí, frena, frena, ¿no? A veces van 2 seguidos y tú dices eso, 2 errores seguidos, frena, ¿no? Frena ya, ¿no? Porque si no, no sanaremos. Para que tras la restauración, entonces llegue la exaltación de Dios. Tú puede ser que hayas pecado y eso haya acarreado consecuencias, pero si tú esperas en Dios, mientras pasas por las consecuencias de tu error, Dios te va a restaurar. Y no solo te va a restaurar, sino que te va a exaltar. Pero espera en Dios, porque ese es el plan de Dios. Restaurarte y exaltarte cuando fuere el tiempo, para que vivas una experiencia mucho mejor que la que tenías antes de haberte equivocado. Pero no lo olvides, necesitas reposo, silencio delante de Dios, comprender la dimensión y las consecuencias de tu fallo para no querer volver a repetirlo, aceptar el perdón y esperar que Dios te restaure. Y por eso, ¿sabes qué? Satanás no tiene victoria cuando alguien está así en Dios. Porque si tú caíste en la droga, pues cuando Dios te exalte tú vas a ser una persona en el ministerio para aquellos que están en la droga. Si tú tuviste una mala experiencia en tu matrimonio, pues luego vas a saber poder aconsejar a las palabras adecuadas a las personas que estén pasando por una crisis, ¿no? Así que Satanás queda derrotado por Dios. Nunca puede sacar provecho si es que nosotros aceptamos los procedimientos de Dios y el proceso de restauración de Dios. Este es el Dios del Evangelio. Bueno, son citas muy... Ya no voy a seguir porque es muy largo todo. El secreto de la restauración no es luchar, sino entregarse, rendirse. Cuando yo todavía no he aceptado la gracia de Dios, pienso que tengo que luchar, tengo que exigir a los demás que sean mejores. Todo el mundo tiene que estar mejorando. Yo estoy intentando librarme de eso. Como yo consigo cosas, pues quiero que todo el mundo las consiga. ¿No? Cada uno lleva su velocidad, cada una. Y así estoy, en mi familia y a veces en mi propia iglesia. No se puede tener todo el mundo la misma velocidad, ni que yo vaya más por delante, ni que yo me pusiera tampoco, es que yo me ponga como que voy por delante de nada, ¿no? Pero eso, ¿no? Rindámonos. Cuando yo acepto a los demás como Dios me acepta en su gracia, que me acepta en Cristo, me relajo y me doy cuenta de que el secreto del crecimiento no está en luchar contra el pecado, sino en entregarse. Es una alegría que todos estéis aquí, todas. Es una alegría, de verdad, saber que Dios hace esa obra en vuestro corazón, que hoy con esta meditación estáis alabando, adorando a Dios e intentando aprender para que vuestra vida sea como Dios quiere, más feliz, más plena. ¿No? Que podáis dar una palabra adecuada a la persona que pasa por un mal momento y no le demos un martillazo y lo acabemos, ¿no?, rematando, que es lo que suele pasar, ¿no? Habéis oído ese chiste de la pelea, ¿no? Oye, y estaban allí en la calle 2 dándole una paliza, ¿y qué hiciste? ¿Le metimos una paliza entre los 3? Pues eso no puede ser. Oye, si alguien está siendo machacado, pues tú tienes que aliviarlo, defenderlo, pero no echar más leña a ese fuego, ¿no? Así que si quieres tener victoria en tu vida, entrégate, ríndete a Dios, ¿no?
¿Quieres crecer? Lo mismo, entrégate, ríndete a Dios. La Biblia nos enseña a entregarle a Dios nuestra facultad de decidir, que la fuerza de voluntad sea correctamente entendida, y eso se llama entrega. Y en la entrega se reconoce la lucha titánica, porque eso precisamente es lo que no queremos hacer. Tú tienes una posición en la guerra y nadie quiere rendirse. Pues en la vida cristiana suele pasar lo mismo. No te quieres bajar de esa trinchera y estás ahí defendiendo una y otra vez tu forma de pensar, a pesar de que no sea la adecuada, que es equivocada. Nos cuesta. Pues ríndete a Cristo y deja que Él haga esa obra transformadora en ti. A veces hay declaraciones de lenguaje que nos ponen la carne de gallina. Ni uno entre 20 de los que están en el pueblo de Dios, ¿sabéis cómo sigue? Y si no, la imaginéis, ¿no? Y dices, cuidado, ¿no? Que vamos a ver, que estamos creciendo, pero hay que poner bases sólidas, ¿no? Nosotros queremos solucionar todo, luchar, hacerlo todo por nuestra cuenta. Fijaos, Apocalipsis 7 del 13 al 17. Está hablando de un grupo de fieles. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, pobre Juan. Es una pregunta retórica que no sabe responder, ¿no? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, que si esas personas han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, ¿cómo estaban sus ropas? ¿No? Pues, timnas, ¿verdad? Sucias, manchadas. Fíjate en el grupo final, del cual se dice que es un grupo que no miente, que son sin mancha. Se dice que han tenido que lavar sus ropas. Han tenido que lavar sus ropas, quiere decir que eran pecadores. Y como eran pecadores, reconocieron la gracia de Dios, se encontraron con Jesús, como María Magdalena, como Salomón, y a pesar de que eran pecadores, incluso algunos, los peores pecadores, como Manasés, en el sentido humano, a Dios no le interesa. Porque cuando yo estoy en Jesús, comienza un periodo de restauración y crecimiento hasta que me exalta, y esas personas que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero van a ser exaltadas a ser parte del grupo más poderoso que existió en la historia, porque van a ser parte de los 144.000. Así que tú no necesitas ser perfecto, necesitas entregar tu vida a Dios. Por eso, dice el versículo 15, están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá jamás sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Decidme si esto no es ser exaltado, habiendo sido el peor de los pecadores. ¿Qué va a hacer Dios con el mundo? Con nuestro planeta. Fijaos esta cita preciosa de Sábado toda la gente, página 18. No sé si me voy a emocionar. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. No solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura en su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos del universo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nosotros vamos a ser honrados por encima de todos los mundos del universo de Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué era Dios para ellos? Era su creador. Sin embargo, ahora cuando vayamos al cielo, ¿qué va a ser Dios de nosotros? Va a ser nuestro hermano, va a tener nuestra raza, va a tener nuestra naturaleza,
¿Podéis imaginar eso? Así que entonces, gracias a Jesús, nuestro mundo no solo va a ser restaurado al nivel que tenía Adán, sino que ahora va a ser exaltado a un nivel más arriba, porque ahora vamos a estar sentados con Dios en el trono. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y Él tiene, como he dicho, nuestra raza. ¿Lo entendemos? Ningún otro planeta tiene como hermano a Dios mismo. Ese es el Evangelio de Dios. Si hubiese sido yo, bueno, yo hubiera hecho como hicieron el pueblo de Israel con los gabaonitas. Estos que lo engañaron, llevando el pan enmohecido, los odres rotos, la ropa vieja, y cuando se dieron cuenta del engaño por salvar su vida, pues ahora vais a ser los leñadores y los aguadores. Y muchas gracias, pero hemos salvado la vida. Pues, ¿qué hubiera hecho yo con un mundo así? Sabemos los horrores del pecado, todo el daño y el sufrimiento que han causado a tantísimos seres humanos. No vamos a describir absolutamente nada porque podemos imaginarlo en ese cóctel que puede estar en nuestra cabeza ahora mismo, porque cada uno se siente sensible a cualquiera de los horrores de los que somos testigos o cuando nos acercamos a la historia de este mundo. Pues sí, pues yo a lo mejor hubiera dejado el planeta Tierra ahí en un rinconcito. Y aquí, yo que soy hijo de albañil, pues oye, ahí están la cuadrilla de los albañiles que construyen las casas para el resto del universo. Vamos a darle una función a estos del planeta Tierra, por haber sido tan pecadores y tan perversos. Pues no, eso no entra en los planes de Dios. Ay, me emociono porque es como si Dios supiera el sufrimiento nuestro. Y después todo esto queda atrás y Dios va a estar junto a nosotros. Por eso, afortunadamente, Dios no es como yo o como alguno de nosotros. Y puedo confiar en Él, yo puedo descansar en Él y puedo aceptar su perdón. ¿Estás desanimado porque tu pintura está muy descascarada? Dios quiere hacer una pintura hermosa con lo que tienes, ¿no? Y sabes que no solamente te va a perdonar, sino que te va a restaurar, te va a llevar a un lugar más alto que el que estabas antes de que te hayas equivocado. Este es el Evangelio y ese es el Dios de la Biblia que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo, no tengo ese texto, los planes que tengo. ¿Quieres poner por favor la presentación que se me ha escapado? Ahí. Y esta cita, sí, porque claro, nos hemos centrado mucho en lo personal, pero yo también quiero que nos llevemos el concepto iglesia. Y esta cita, gracias, del deseado de todas las gentes, dice que la iglesia tiene el deber de advertir, instruir y, si es posible, vamos a quitar los casos gravísimos, pero casi siempre es posible, en el 99% de las veces, restaurar a quienes caigan en el pecado. La iglesia. Y nosotros somos la iglesia. No miremos a los demás por el fallo, no los recordemos por el error que cometieron. Restauremos. Dios trabajará en el corazón de esa persona para exaltarla a su debido tiempo y para restaurarla. Así que si crees hoy en esto, sal del templo creyendo en que Dios tiene ese poder de hacer esta restauración en ti y en los demás que también cometen sus errores. Esa es la promesa que está en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.
exalta